cuando se hace de corazón, cuando yo tengo claro a quién levanto mi voz de adoración, de alabanza, de exclamación y de rendición, de tal manera que los cielos se abren y no hay nada que pueda impedir que Dios haga todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. Bienvenidos a todos, a quienes nos acompañan, nos ven, nos visitan por el Face. Bienvenidos, gracias por estar ahí, y seguro es que el Padre que les ama tiene cosas nuevas, bonitas, hermosas, de bendición para todo el que se acerca a Él, como en esta mañana. Amén. Bienvenidos. Vamos a mirar lo que la palabra en esta mañana nos habla en el Salmo 69. ¿Sabía usted que íbamos en el Salmo 69 dentro de nuestra carrera de aprender y de adquirir ese carácter de salmistas y esa actitud, esa alma, ese corazón de salmista como el que tuvo David? Ese es el propósito de conocer, que el Señor nos permite meditar en su palabra. Amén. Vamos a poner esto en silencio, por favor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, que es el que nos va a permitir recibir lo que Él quiere hablarnos a través algo, porque hay tanto, y para variar este salmo es un salmo de pronto de los más largos, no sé. Vamos a leer, ven, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, habla de un grito de angustia. ¿Está usted en esa condición? ¿Está que alaridos de angustia, de pedir socorro? Bueno, vamos a aprender a quiénes que vamos a dar ese grito de angustia. Dice, vamos a leerlo de corrido, ¿sí? Y la reflexión va a ser corta, pero yo quiero que todos tengan sus 5 sentidos en lo que está leyendo. O sea, que usted esté viviendo eso que el Salmo está relatando, de tal manera que podamos absorber lo más posible. Amén. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Creo que todos en alguna manera hemos atravesado por circunstancias como estas, ¿verdad? Pero dice el versículo 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? O sea, que era algo injusto. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me herían en sus canciones los bebedores. Oiga, este momento de David estaba siendo muy terrible. ¿Sí? Tiene usted, estamos leyendo el Salmo 69. Usted algo ha captado de esa condición en la que se encontraba David en este momento. Era terrible. Pero mire lo que sigue diciendo. Versículo 13 dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. ¿A qué oraba David al Padre? ¿Qué le pedía? ¿Cuál era su buena voluntad? Que viviera el tiempo de su buena voluntad. David conocía a ese Dios, porque él sabía que la voluntad del Padre, ¿qué es? Buena, perfecta y agradable. Y sin importar el momento tan terrible que estaba
viendo, esa era su oración. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. ¿Ha usted tenido alguna vez a alguien así como que siente que está así encima suyo, mirándole cómo le hace la vida a cuadritos, cómo le roba la paz, tantas cosas? Pues a David no era solo uno, eran muchos. Dijo que se habían aumentado más que sus cabellos, dice anteriormente, sus enemigos. Entonces imagina la cantidad de enemigos que tenía David. Igual nosotros los tenemos, porque hay enemigos físicos, pero yo creo que en este tiempo nuestros mayores enemigos son los espirituales. Esos que quieren, que provienen del reino de las tinieblas y quieren robarnos y quieren impedir que nosotros vivamos en el tiempo de la buena voluntad del Padre. Pero por eso el Salmo nos enseña cómo orar, y sobre todo cuando estamos en condiciones como las que relata este Salmo. Y el versículo 15 dice: no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Porque era que clamaba David. ¿Qué era lo que él pedía? O sea, ¿qué era lo que estaba tan confundido? Era su alma, ¿sí? Su espíritu estaba firme, y por eso él podía, y tuvo la decisión perfecta de cómo actuar, pero el alma estaba afligida. ¿Quién no ha sentido que está afligido en su alma en X o Y momento? Y ahí es donde opera, donde más fuerte dan nuestros enemigos, cuando damos lugar a esa aflicción del alma. Pero mire, David nos enseña cómo hacerlo. No se sienta mal porque a veces está triste, no se sienta mal porque a veces está angustiado, no se sienta mal porque a veces como pueblo de Dios tratan de estigmatizarnos así. Uy, no, pero si Cristo vive en usted ya no tiene que estar preocupado, usted no tiene por qué llorar, usted no tiene por qué estar angustiado. ¿Cómo así que? ¿Sí? No, Dios sabe que cómo nos hizo y nos dio un alma donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, eso que nos hace tan vulnerable a los propósitos del adversario, del enemigo, que es robar, matar y destruir. Pero cuando tenemos claro que nuestro espíritu, como el de David aquí, está bien fortalecido, sabemos qué hacer y sabemos que vamos a tener la victoria por la misericordia de Dios. Entonces él acude a esa ayuda, dice: acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. 19 dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. O sea, no hay nada que Dios no conozca. Menos cuando hay alguien que le está haciendo daño a sus hijos, a su pueblo, a los redimidos. Dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Espere quién se compadeciese de mí y que no lo hubo. Mire, solo de Dios podemos esperar el oportuno socorro, la ayuda que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida, en cualquier circunstancia, solo vienen de Dios. Amén. Dice: y consoladores y ninguno ayudó. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto es ¿una qué? Una profecía, ¿sí? de lo que iba a ser la muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué le dieron estando en esa cruz? Vinagre. ¿Quién lo consoló? ¿Ves? Entonces sigue diciendo el versículo 22: sea su convite delante de ellos por lazo y los que para bien por tropiezo. Lo que es para bien por tropiezo. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. O sea, a que viven esa rebeldía para con Dios, viene la ceguera espiritual. No ven, no entienden. Ustedes se encuentran con personas así,
que a pesar de que están en ese momento en que ellos mismos dicen, no ¿qué? No hay solución, no hay, sí la hay, solo en él dicen, no lo creen, no lo creen. Eso ya es la ceguera espiritual que ha llegado a sus vidas por su soberbia y su rebeldía. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, o sea, esto no es cuestión de que son los pobres, ¿cómo se dice? Bueno, los ricos, los pobres, los poderosos, los intelectuales, qué sé yo, los de abolengo, todos, ¿cierto? Podemos estar corriendo este mismo riesgo. Que el Señor haga que como dice ahí, me perdí, 24, sea su palacio asolado. Puede tener mucho dinero, mucho poder, mucho conocimiento, pero el día de la justicia, de la buena voluntad del Padre, serán asolados. ¿Amén? Dice, en sus tiendas no hay morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. ¿A quién persiguieron? Es que él habla aquí, dice, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. O sea, es él, y ya, ¿cómo persiguieron a los apóstoles? O sea, y Dios, el Señor tiene bien claro cuál es la paga para ellos. A nosotros nos resta solo orar y pedir misericordia. Dice, por la maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Cuando algo que a mí se me grabó desde la primera vez que hice una oración de entrega que tenía 15 años, pero yo ni sabía lo que estaba diciendo. O sea, lo hice más como, dilo, y yo lo dije. Pero algo que se me quedó a mí fijo ahí es que la oración decía, y escribe mi nombre en el libro de la vida, y no lo borres jamás. O sea, si hay un libro de la vida, aquí en la palabra aparece. Y que mi nombre esté escrito allá, o sea, eso me generó a mí, a pesar de que no tenía el entendimiento, el discernimiento espiritual, me generó a mí un lazo, algo que me ató a eso que en ese momento el Señor me estaba permitiendo declarar. Y eso me gustó siempre, que mi nombre estuviera anotado en el libro de la vida. Cuando tú lo entiendes, cuando la humanidad lo entiende, sabe que debe ser el mayor anhelo del corazón de cada uno de nosotros, que nuestros nombres estén anotados allí, el de nuestros hijos, el de nuestra familia, el de nuestro cónyuge. Amén. Para ellos ya no existe esta oportunidad. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en algo. Alabaré. Esa es la reacción, la actitud de ese hombre de fe que adora con su vida aún en medio de la dificultad a ese único y verdadero Dios. Dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. ¿Sí entendíamos eso? O sea, nuestra vida de adoración a Él es más importante que de pronto muchos sacrificios que podamos hacer. Yo diría que hasta muchos ayunos, ¿sí? Que terminamos aguantando hambre, pero que no le damos la apertura para que venga el Espíritu de Dios, porque por los afanes de la vida, sí, yo estoy de ayuno, pero es que necesito aquí, allá, corra y aquí, ¿sí? No le damos el lugar. Pero aquí el Señor dice que mi alabanza, nuestra alabanza, es mejor que sacrificio de buey, que para ellos eso era algo importantísimo, algo sagrado, por decirlo así. Amén. Y dice 32, lo verán los oprimidos y se gozarán, buscad a Dios y vivirá, ¿tú qué? Vivirá vuestro corazón. O sea, usted quiere tener una vida en verdad plena solamente con una vida de búsqueda constante de ese Dios, de conocerle cada vez más, de anhelar, de ser valiente, esforzado, determinado,
determinado para ser más como Él, no solo para conocerlo, sino para querer ser más como Él. Solo allí alcanzamos una vida de plenitud. Ya no nos, o sea, donde no nos afecta si tenemos el super almuerzo en la mesa o si solo tenemos un pan y algo con que bajar. Porque nuestra vida de plenitud en el Señor nos da esa capacidad de llevar a ese nivel más alto nuestra condición y nuestra paz espiritual, por el conocimiento que tenemos de Él. Y dice que porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Mire, cuando yo estoy llorando por las mañanas por estas naciones en guerra, entonces yo pienso que son acontecimientos que están determinados por Dios y yo no puedo pretender cambiarlos. Pero mi oración y mi clamor sí es que Él escuche la oración del menesteroso, porque Él sí los conoce. El tema es que es triste uno tener qué sé yo, el conocimiento de que por lo general son personas que tienen su corazón endurecido y no buscan del Señor, porque seguro que en ese momento, si de corazón le buscara, Dios dice aquí que rescata al menesteroso. Entonces, ver cómo lo que requiere la humanidad en este tiempo es un corazón sensible, que busque de Dios. Dice, alaben en los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí. Esta es la promesa para nosotros, ¿sí? Dice, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos que la heredará. O sea, es la promesa para mí y para mis generaciones. Yo no sé qué estemos viendo ahorita en esas generaciones. Yo no sé que estemos escuchando de ellos. Pero la palabra de Dios es poderosa y es viva y es eficaz. Y Él lo que promete lo cumple, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente de lo que ya prometió. Entonces Él lo hará, Anita. Él lo hará con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Él hará que sus corazones en verdad se revistan de esa misericordia del Señor y reciban esa herencia que Él aquí les está entregando. Amén. Y dice, y los que aman su nombre habitarán en ella. Nuestra oración. Cada miembro de nuestra familia ame el nombre del Señor Jesucristo. Amemos su palabra. Amemos el estar en comunión, en intimidad con Él. Amemos el querer conocerle, el escudriñar su palabra, el determinar tiempos, no el que me sobre, no el que yo quiera, el que Él me pide porque Él es Dios. Y de hacerlo y llevar mi vida a la manera de Él, como dice su palabra, no como a mí me guste, como se me acomode, como el sistema me lo permita, no, es como dice su palabra, pero yo sí he comprobado que eso es para valientes. Porque muchos quieren, muchos dicen, ay no, a mí sí me gustaría, pero no, es que yo salgo temprano a trabajar, yo llego tarde, los domingos es el único día que me toca para medio arreglar la casa, para hacer aquello, o sea, yo quiero, pero no puedo, no. Entonces ahí es cuando estamos viendo la necesidad o la condición de los corazones. Si en verdad estamos siendo esos corazones que buscamos de Dios, porque lo amamos y porque queremos ser cada día más como Él. Y a la verdad cuando vemos este salmista que estaba angustiado, desesperado, pero encontró su respuesta, encontró su refugio. Él, ese Dios, que ese Dios sea el que nos acompañe todos los días de nuestra vida, este Dios que nos permite ver aquí este salmo, que sea el que nos acompañe todos los días de nuestra vida y nos dé para vivir conforme a su voluntad, nos dé esa paz, nos dé esa fortaleza, esa sabiduría y esa gracia, ¿cierto? Porque Él ya hizo todo por nosotros,
Él nos vio cuando estábamos en medio de la tormenta, Él nos vio cuando estábamos lejos, apartados de Él, Él nos vio cuando estábamos en la condición de maldición, de muerte, y nos sacó de allí y nos puso, nos dio un nuevo nombre, nos dio vestiduras nuevas y sobre todo anotó nuestro nombre en el libro de la vida. Entonces, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no creerle? Sin importar el tiempo, el lugar, la edad en que esté, la circunstancia que estemos viviendo, ese Dios al que adoramos es presente. Amén. Dios les bendiga y Dios les continúe hablando a sus corazones para que su palabra sea ese pan que necesita cada día. Buenos días, el Señor les bendiga. Hola, Bienvenidos a todos, el Señor les bendiga. Qué bueno poderles ver en esta mañana. Quiero esta mañana invitarles a que oremos para que seamos receptivos a lo que Dios dice, no a lo que tú viniste a querer escuchar. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que Dios quiere. A veces vamos tras de que Dios nos respalde sobre cosas que tienen que ver más con este mundo que con el reino de Él. Y es necesario que nos alineemos. Amén. Padre, queremos en esta mañana agradecerte porque tú nos has escogido, porque tú nos has llamado y porque nos has traído a este lugar y tienes el propósito de hablar a nuestro corazón. Permítenos ser sensibles, Dios, que podamos recibir tu palabra y establecerla como un principio de vida para nuestro diario vivir hasta el día que tú nos llames, Dios, o el día que tú regreses. Por favor, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero colocarnos en contexto. Hemos venido hablando sobre el tabernáculo y cómo proféticamente el tabernáculo es Cristo y cómo Dios desde el comienzo ha querido enseñarnos que Dios, su propósito ha sido enviando a su Hijo, traer salvación a la humanidad. Y entonces algo que era tan antiguo, porque fue lo primero que el Señor le ordenó a Moisés cuando fue liberado del pueblo de Israel, fue hacer el tabernáculo. Y entonces vimos que el tabernáculo significa casa de vida, o sea que el pueblo allí encontraba vida. Pero ese tabernáculo tenía una puerta y hablamos que esa puerta era muy colorida y que era muy llamativa y que era amplia para que todos entráramos, que era una invitación. Y hablando de esa puerta en el Evangelio de Juan, quiero invitarle que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. En el capítulo 10, en el versículo 7, dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué estaba declarando Jesús allí? Que Él era la puerta, que Él es la puerta. ¿Sí? Ahora, ¿qué características tiene una puerta? Cuando uno ve una puerta y la ve cerrada, hay dos posiciones únicamente: o estás adentro o estás afuera de esa puerta, ¿verdad? Dentro o fuera. Y es que hablábamos hace 8 días que el Señor dijo que esa puerta un día se cerraría. Y así como sucedió con el arca de Noé, un día llegó el Señor y dijo: bueno, es el momento, y ¡pum!, cerró la puerta y ya no hubo nada más que hacer. Aunque muchos desearon entrar en el arca, ya no se podía. Murieron, fallecieron. Y también nos lo recuerda a través de las 10 vírgenes en el Evangelio de Juan, cuando nos habla de que 10 vírgenes eran prudentes y 10 insensatas, ¿verdad? Y que luego que llegó el novio,
Entraron los invitados y cerraron la puerta. Y las 10 vírgenes insensatas, ¿dónde se quedaron? Por fuera. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno habla de estar adentro, las mamás son de las que nos dicen, yo recuerdo decir, mi hijo no llegue tan tarde, no deje coger tarde en la calle, mire que eso es peligroso, que venga pronto a casa y cierre bien la puerta. ¿Por qué? Porque cerrar la puerta, si estamos dentro, nos da seguridad, nos da vida, nos da salvación, nos da hasta la posibilidad de entrar a la fiesta. ¿Bien? Pero estar afuera nos da soledad, nos da pérdida, es entrar en tinieblas, y en este caso muerte eterna. Usted y yo tenemos la oportunidad hoy de entrar a esa casa de vida, pero solo lo podemos hacer a través de esa única puerta que es ¿quién? Jesucristo. Es la única puerta. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y esto qué debemos de hacer? Aceptar por fe y obedecer lo que Él nos dice. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cierto? ¿Qué les dio? Potestad. O sea, los autorizó, los hizo legalmente hijos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la condición? Recibirle y creer en Él. O sea, la puerta está abierta. ¿Cuál es la invitación? Recibirle. Cuando Él dijo en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él estará conmigo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Intimidad, relación, permanencia, comunión. Eso es lo que Dios quiere, no quiere otra cosa. Él no se conforma con menos. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Pero más tremendo es que dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice así, dice, ¿más qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que cree, no cree, cree. O sea, presente, usted tiene que creer ayer, hoy y mañana. Es permanente. La fe no puede ser oscilante, tiene que ser siempre, continua. O sea, ¿qué sucede cuando nosotros vemos esos aparatos que están en los hospitales que marcan el corazón? Hay una continuidad, ¿cierto? Cuando se interrumpe esa continuidad, quiere decir que el paciente murió. Cuando se murió. Lo mismo sucede cuando yo creo, pero ya dejo de creer, empieza. Por eso cuando las personas tienen una comunión con Dios intermitente, ¿qué sucede? Cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, la reacción es incorrecta. ¿Por qué? Porque no reconocemos nuestra situación, sino que culpamos a Dios de lo que está pasando. Entonces decimos, ¿por qué Dios tú permites? Y no decimos, Señor, perdóname porque me he alejado de ti. Señor, tú querías que yo estuviera en la casa y resulta que yo me salí. Entré. ¿Ves? Entonces, dice ahí en el versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que busca Dios para que entremos por esa puerta? Que seamos salvos. ¿Sí? O sea, Dios no está buscando cosa diferente que el bienestar. Siempre tenemos la tendencia de haber sentido que nuestros papás eran muy cansones. Cada vez que nos corregían. Que no haga esto. Ay, pero mamá, que no me llegue tan, pero, eso fue lo que nos guarda y nos guardó de muchas cosas malas. Ese celo de los padres por conservarnos. Y el día que no fuimos obedientes, recibimos el golpe. Algo nos pasó, nos caímos, nos robaron, nos hicieron algo, perdimos algo. ¿Por qué? Por desobedientes. Entonces, el propósito de Dios nos lo declara muy, muy perfectamente, que es salvación. Ahora, esa única puerta es una invitación de amor. Aquí no dice, porque yo los quiero fastidiar y los quiero aburrir. No. Yo lo hice fue por amor, porque de tal manera nos amó Dios a nosotros, que entregó la vida de su único Hijo a morir para que pagara el precio de nuestros pecados, el precio de nuestra condenación. Pero hablábamos de que esa puerta será cerrada en cualquier momento, de repente. ¿Sí? ¿Cómo se puede cerrar esa puerta? ¿Cuáles serían, en el caso nuestro, las dos posibilidades de que se cierre esa puerta? La primera es que venga la muerte. ¿Y la muerte le avisa a usted cuándo se va a morir? No. Es inesperada, en cualquier momento. No importa si eres joven, si eres niño, si eres anciano, si estás enfermo o estás saludable. La potestad de la vida la tiene Dios, y Dios llama cuando Él quiere. Entonces, ¿cuándo se va a dar cuenta? Cuando usted ya no pueda abrir los ojos, cuando ya no se pueda mover, cuando sienta que algo está pasando y no sabe qué es. Entonces hay quienes dicen, y entonces cuando yo sentí que me morí y empecé a ver una luz allá al fondo, ¿sí? A esos a los que les va bien. Y hay otros que dicen, no, eso empezó un tormento y yo sentía que me jalaban y que, mejor dicho, eso era terrible. El problema es que cerrada la puerta de la vida, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay posibilidades de decir, espérate, como cuando el Transmilenio, ¿no? Que uno corre y hasta que pone la mano. Cuando se cierra, se cierra. ¿Sí? Entonces, esa es una posibilidad. La segunda es que el Señor venga, y eso está cerca. O sea que ambas nos insta o nos motiva ¿a qué? A estar atentos, a estar preparados. Esto nos lleva a que estemos atentos en este tiempo, a que velemos cuál es mi estado, cómo estoy yo en la vida, cómo me estoy comportando en la vida en este tiempo. Estoy viviendo la vida a mi manera. Estoy viviendo la vida como a mí me parece. Estoy viviendo como yo creo, o estoy procurando entrar por la puerta que me ha sido ofrecida. Esto es algo fundamental, ¿sí? Porque el Señor nos lo ha estado avisando siempre. ¿Cuál es la motivación de Dios por nosotros? El amor. ¿Para qué? Para salvación y vida eterna. O sea, ¿qué es lo que nos ha querido decir siempre? Hijos, ustedes tienen una vida, pero esto no lo es todo. Hay una eternidad, independientemente, créalo o no lo crea,
La eternidad es cierta. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes estén conmigo en esa eternidad, pero para eso deben de pasar o entrar por esa puerta que es ¿quién? Jesucristo, el único, no hay otra puerta. Yo puedo inventarme muchas, yo querré abrir una puerta, pero en mis fuerzas no podré. ¿Por qué? Porque como soy pecador, porque el instinto de mi carne, de mi vida, es la inclinación hacia el pecado. Y usted lo puede comprobar. Por las mañanas usted se levanta y se propone orar. Usted no lo puede hacer. Le queda tan difícil, ¿verdad? Le coge hasta el tarde. Usted dice, no, uy, ¿sabe qué? El Señor me habló el domingo y a partir de mañana voy a hacer mi devocional a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Está bien, a las 4 de la mañana para que nadie, cuando se despierta son las 7 de la mañana y se levanta corriendo. ¿Por qué? Porque todo se le atrasó. Y entonces, ¿qué es lo primero que usted deja al lado? El propósito de la oración. Pero aquí usted no sale sin desayunar. Si está acostumbrado a desayunar, pues usted va y mamá, desayuno que ya tengo fan, me cogió tarde. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del hombre. La carne es así. Entonces, el Señor nos está hablando de que es necesario que entremos por esa puerta, pero que esa puerta será cerrada. ¿Cómo será cerrada esa puerta? Primero, me puedo morir. Y si no he entrado, me quedo por fuera. Y la segunda es que el Señor regrese. Y esa también está cerca. Por todo lo que estamos viendo, está cerca. Ahora, ¿qué pasaría si en cualquiera de las dos posibilidades usted se encontrara afuera? Y como hablábamos, ¿se ha escuchado algunos testimonios de personas que clínicamente fallecen y a algunos les va bien, como les decía, ven el túnel y allá dicen, ay, vi una luz y yo seguía la luz y no la alcanzaba y cuando de pronto me desperté? Pero eso eran los 3 años, era muy hermoso. Hay otros que dicen, no, mi experiencia fue terrible. Yo sentía que los demonios venían y eso me arrastraban y me jalaban esas fuerzas. ¡Ay, terrible! ¿Alguien vio La fuerza del amor? ¿Rush? ¿Sí la vieron? Es de una persona que tiene una novia. No, son casados, ellos son casados. Y a él tiene una cita con su esposa, pero lo atracan y lo apuñalan y lo matan. Pero él no es consciente. Y entonces eso es una mentira. Uno que se muere y queda por ahí divagando, eso es carreta. Está escrito en la palabra, está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, cuando usted dice, no, es que, o le cuentan, no, lo que pasa es que se me apareció, mire, esa persona se murió y yo la vi como 10 minutos antes. Pero ¿cómo? Si ella, yo la vi. Esas son las artimañas del enemigo para apartarnos de lo que dice la palabra. Recuerde que los demonios todos tienen una red de comunicación muy buena. Y conforme a su debilidad, ellos actúan. Por eso dice la palabra, no digas que eres tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado, ¿sí? Sino que de nuestras propias debilidades que somos tentados. Entonces, cuando las personas son aceptas, por ejemplo, a los horóscopos, entonces a querer conocer el futuro, entonces empiezan por leer el horóscopo que aparece en el periódico matutino. Luego se van penetrando más y entonces van y consultan a la bruja o a que le lean el tabaco. Cuando se da cuenta, la persona ha caído en un abismo de ocultismo tan terrible que se empiezan a ser atormentados.
¿Sí? Miren nomás cuántas veces usted ha escuchado que en los colegios los niños les da por jugar con la tabla Ouija. Y de pronto empiezan todos los chinos a enloquecerse y a salir corriendo y todos aterrorizados. ¿Por qué? Porque abren puertas a un mundo espiritual desconocido que no es exactamente el de Dios. ¿Cierto? Entonces, mire lo que entonces, cuando llegamos a este punto, la pregunta es, ¿qué pasaría si usted, en alguna de las dos posibilidades, usted se encuentra afuera de esa puerta? ¿Y qué significa estar fuera de esa puerta? Es que Dios dijo, yo soy la puerta. Sí dijo eso Jesús en el Evangelio, ¿cierto? Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, este será salvo. ¿Qué significa eso? Significa que yo, para poder entrar al reino de Dios, tengo que hacerlo a través de Jesucristo, aceptando su obra. Porque ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo puedo yo demostrar legalmente que soy hijo de alguien? Por dos cosas. Uno, por ADN. Mi padre no me quiere reconocer, pero por mi ADN puedo verificar que soy hijo de él. ¿Cierto? Y la segunda, por adopción. Si yo soy llevado a una notaría y me dice el señor Bill Gates, dice, ahora te vas a llamar Ricardo Julio Gates. Ahora me convierto en heredero de una fortuna muy grande. Legalmente el Estado tiene que respetar eso porque fue la voluntad del señor Bill Gates. ¿Sí? Y porque yo lo acepté también. ¿Sí ves? Con el Señor es lo mismo. O tú eres hijo por ADN o porque fuiste adoptado. Y nosotros somos adoptados. ¿Por qué? Por medio de la obediencia a Jesucristo, su Hijo. Por eso dice la palabra, nadie irá al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. ¿Sí ves? Por eso es que Él es la puerta a la salvación. Ahora, ¿recuerdan las cinco vírgenes? Leamos Mateo 25. Mateo 25. 1 al 10. Es cortico el pasaje, dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. ¿Cuántas vírgenes eran? 10. Entonces vamos a decir que les llamaban vírgenes porque eran virtuosas, porque se guardaban, o sea, eran pudorosas, eran mujeres que tenían una alta estima ante los ojos de los demás. No eran brinconas, no eran nada por parecido, eran 10 vírgenes. ¿Sí? O sea que tenemos que tener claro. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque todo el mundo dice, yo no le hago mal a nadie. Entonces eso puede hacernos vírgenes. Yo no le hago mal a nadie, yo no le robo nada a nadie, yo me porto bien con la gente, yo respeto lo que piensan. Eso puede ser una similitud de virgen, ¿verdad? Pero resulta que dice que esas 10 vírgenes que tomaron lámparas y tomaron aceite. ¿Sí? Dice, y salieron a recibir al esposo. En este caso el esposo viene siendo Jesús. Ahora, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, ¿qué es la lámpara según la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿La Biblia? La palabra, claro, dice,
lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, quiere decir que estas vírgenes conocían la palabra. ¿Sí? Ellas leían la palabra. Ellas conocían lo bueno y lo malo según la vista de los ojos de Dios. Ellas tenían la lámpara, ¿cierto? Y entonces dice, y tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. ¿Aquí el aceite qué es? Comunión. Comunión con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando yo recibo a Cristo, cuando hago esa oración y digo, yo creo en ti, Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios, creo que viniste al mundo a pagar el precio de mis pecados, que moriste y resucitaste y subiste al cielo y estás a la diestra del Padre, yo creo en eso y por ende lo obedezco. Eso es fe, ¿no? Fe es obedecer, no es hacer fuerza. O decir, yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo. No, eso es positivismo. Creer es obedecer. Entonces, resulta que estas lámparas, estas insensatas vírgenes no tomaron consigo el aceite. ¿Qué representa? Comunión, relación, permanencia. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Algunos conocen las lámparas de aceite? Eso era lo que se usaba en ese entonces. Entonces, la lámpara pues tenía un mecho, un tanque en la parte de abajo y el aceite alimentaba ese mecho para que prendiera y se mantuviera encendido. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios prende cuando está el aceite. Alumbra. Si la lámpara no tiene aceite, la lámpara se apaga, o sea, la palabra pierde validez. Por eso hay muchos teólogos. ¿Qué es un teólogo? Es una persona que estudia la Biblia, pero que no la cree, no necesariamente la cree y mucho menos la obedece. ¿Sí? Entonces, miren lo importante de comprender lo que dice la palabra. Entonces estas 10 vírgenes llevaron sus lámparas y yo creo que las encontraron ahí con un poquito de aceite y se las llevaron. Resulta que, ¿por qué era necesario que llevaran aceite? Porque la boda normalmente son de noche. ¿Sí? O antes era costumbre hacer la boda de noche y era la fiesta hasta el siguiente día. Resulta que el novio iba a llegar a medianoche. Entonces por eso era necesario que todos le hicieran un camino de luz al novio para que entrara. ¿Sí? Esa era la tradición. Por eso era necesario estar preparados. ¿Qué dice la palabra? Que cuando vendrá Jesús, dice que Él vendrá como ladrón en la noche. O sea, como el novio a medianoche. Cuando todo el mundo le coge el sueño, ahí es cuando Él llega. Y ese sueño es un sueño espiritual, es un adormecimiento espiritual. Entonces estas 10 mujeres insensatas esas 5 insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, que llevaban la lámpara y el galoncito. ¿Cierto? Entonces, la lámpara y el galoncito. La palabra y la comunión, la relación. Señor, aquí dice que no debo de robar. Señor, no robaré. Ay, pero es que tengo hambre. Y clama a mí, yo te responderé. ¿Sí? ¿O será que quiero que ayunes? Para que fortalezcas tu espíritu. Pero nunca justifiques hacer mal con razón alguna. Porque no es así, no puede ser.
Señor dijo, eres frío o eres caliente, pero si eres tibio no estaré contigo. Entonces, viene aquí y él dice, y entonces las 5 prudentes tomaron su aceite y sus vasijas juntamente con sus lámparas. Luego dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? No, todas. Todas se durmieron. O sea, ¿qué quiere decir? Dios comprende que tenemos un cuerpo físico y que nos cansamos, que nos debilitamos. ¿Sí? Pero ese no es el problema. Hay momentos en que tú vas a encontrar que no somos tan perfectos. O sea, siempre mantendremos y seremos escasos y tendremos defectos. No te sientas culpable porque todavía fallas. El Señor dice que todos pecamos y que por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Todas se durmieron. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que cuando llegó el novio, ¿qué pasó? Había luz en las 5. Habían 5 que cuando se despertaron vieron unas llamas bien abiertas, bien encendidas, y las otras se estaban ya apagando, como cuando usted prende un fósforo y ya se va a acabar. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, permítanme un momentito, lo hago aquí, para que esto no nos vaya a mojar. Entonces, digamos, lo importante de comprender que el problema no es que te duermas, sino que no tengas aceite. Porque lo que realmente importa es que la lámpara esté, pero que haya aceite. ¿Cómo levantarla? Porque el fuego, tú tienes aceite y puedes hacer fuego fácilmente, pero tienes una lámpara, pero si no tienes aceite no la puedes prender nunca. ¿Ya han cortado alguna vez el gas? A mí me lo cortaron una vez. Y por más que estaba ahí y allí tan cerquita, no llegaba a gas, no pude cocinar. Pero con gas, entonces uno se acuerda, hay cilindros de gas. Y usted llegue con el equipo, inmediatamente soluciona el problema. Esto le pasó a las insensatas. Dice acá que esas mujeres, cuando llegaron las vírgenes, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y empezaron a mirar qué tanto aceite tenían, supongo. Pero las insensatas, al ver que sus lámparas se estaban apagando, les dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. ¿Por qué? ¿Por qué les está pidiendo aceite? Porque nuestras lámparas se están apagando. Miren, la tendencia muchas veces es pensar que si yo oro, los hijos dicen, mamá, ore por mí, ¿cierto? O el esposo, mija, usted que le gusta estar ahí, que tiene buena comunión con el de arriba, ore para que salga el negocio. Ese es el aceite que no se puede transferir. Entonces, por ejemplo, cuando la gente le dice a uno, pastor, ore por mí, no, yo les digo, venga y oremos, programémonos, pongámonos de acuerdo y oramos. Tú oras, yo oro. Y entonces ya vemos dos. ¿Qué dice la palabra? Que cuando dos o más se unen en una misma petición, Dios, quien has oído, escucha y cumple. ¿Sí ves? Nada es casualidad en la Biblia. Todo tiene un propósito y tiene un significado. Y entonces, ¿qué le dijeron las sensatas? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. ¿Qué es lo que estaban mandando a comprar?
como no era posible que le prestara, que le dieran aceite, porque si no se iban a quedar todas sin aceites. Mire, la iglesia se compone y el Señor dice que Él estableció a unos sacerdotes, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas, pastores. ¿Quiénes creen que vendían el aceite? Esos. Los que tenían los medios para enseñar a tener comunión con Dios. La Biblia todo el mundo la puede tener en la casa. Hay gente que tiene la Biblia en el Salmo 91 así abierta y usted cambia de hoja y se ve la diferencia. Se ve la diferencia porque está toda llena de tierra y toda blancuzca, ya se ve amarillenta las letras. ¿Sí? Y pasa a la siguiente hoja y está nuevecita. O sea, todo el mundo tiene lámparas, pero no tiene aceite. Para eso está pastor, el evangelista. Oiga, enséñeme. Yo quiero que me explique. Yo quiero que me permita entender lo que no comprendo. Quiero ver las cosas, pero las veo muy naturales. Pero para poder conocer a Dios se necesita tener un espíritu despierto. Porque Él dice que Él es espíritu y es verdad. ¿Sí? Entonces necesitamos entender que todos individualmente necesitamos lámpara y aceite para cuando venga el Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra? Dice ahí. Entonces, mientras ellas iban a comprar, no se lo iban a regalar. Oiga, esto bien claro. Cuando las 10 prudentes le dijeron esto a las insensatas, ellas se levantaron y fueron a comprar. O sea, ellas iban a invertir. Ellas iban a hacer las cosas que eran necesarias. Pero mire lo que dice. Pero mientras ellas iban a comprar, versículo 10, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no las conozco. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Ellas fueron a conseguir el aceite. Pero lo hicieron en una forma negligente. Lo hicieron a destiempo. A las malas. Cuando no era. Cuando Dios dice algo, es para que lo hagamos cuando Él dice, no cuando a usted se le antoje. Necesitamos entender que Dios es un Dios de orden. Que Él es Dios, por lo cual, si Él es Dios, nosotros ¿qué venimos siendo? ¿Sus hijos? Súbditos. Si Él es Dios, un Dios no tiene por qué adoptar hijos. Él no tiene, no. Él es Dios porque Él es Dios, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay. Por su gracia y amor nos llamó y nos escogió. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo en claro. Por lo cual, ahora yo debo de someterme a su palabra porque Él no se equivoca. Hay gente que dice, pero es que a mí, yo no estoy de acuerdo con esto. De pronto las vírgenes insensatas decían, ay, no me parece. Yo no creo en eso. Ah, bueno, listo, no lo crean, nadie las obliga. ¿Por qué no comprar aceite? Ah, bueno, ustedes verán. Pero asimismo ustedes sean responsables de las consecuencias. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Porque Dios estableció unos parámetros, unas leyes, no solamente espirituales. Él creó las leyes naturales. Él estableció leyes
hasta políticas y leyes de justicia. Todo lo hizo Él para que nosotros pudiésemos tener unos parámetros de comportamiento y de vida. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que todo lo obedecemos? No. Si así fuera, no viviríamos como vivimos. Pero ¿qué pasa? Hay algo aquí importantísimo. Y es que cuando yo acepto y entro por la puerta que es Cristo y me determino a conocerle y obedecerle, empiezo a vivir conforme a su voluntad y no a la mía. Entonces, si Él dice blanco, debe ser blanco. ¿Ustedes recuerdan cuando leíamos en Éxodo, cuando el Señor le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo? Él le dijo, mire, tiene que ser de tal medida, tiene que conseguir pieles de tales, telas de tales y tales colores en estas medidas. Fue exacto, fue preciso. La palabra de Dios es exacta, es precisa. Por eso es la palabra de Dios, porque Dios no se equivoca. Ese es el problema, que nosotros queremos como buscarle la comba al palo para... Es que mucha gente que no lee la palabra se atreve a decir, es que la Biblia se contradice. Y eso es la primera muestra de que no la lee. Porque si la ha leído, se da cuenta que no se contradice. ¿Correcto? ¿Sí ves? Entonces, qué importante es que tengamos en claro esto, mis amados. Este es el tiempo en que Dios está a la puerta. Él está cerca. Pero Él nos ama, que nos está recordando que necesitamos entrar por la puerta que es su Hijo Jesucristo. ¿Cómo entramos por esa puerta? A través de la palabra y del aceite. No solamente la palabra. Tenemos que tener comunión, relación, obediencia a lo que está escrito. No quiera creer en lo que a usted le parece. Crea en lo que Dios dice. Porque quiero decirle algo, el Dios, creador de los cielos y de la tierra, no ha dejado de ser Dios ni un solo instante. Han pasado, no sé, 50, 100 o 200 generaciones, no sé. Y Dios sigue sentado en su trono. Y los que siguen perdiendo son la humanidad. Uno ve guerras, uno ve destrucción. ¿Quién las forma? El hombre. ¿Por qué? Por su corazón. Porque no han querido ser atentos a lo que Él dice. Él no nos dice aquí, agárrense los unos contra los otros y mátense. No. Él dice, destruyan el pecado y empiece a matarlo desde usted mismo. Por eso Él dice, si alguno desea, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, crucifique todo lo malo que usted tiene en su corazón y en su vida, sus malas costumbres, sus malos hábitos. Renuncia a lo malo. El otro día posteaba yo algo que dice más o menos lo siguiente, dice, si alguno te dice que la vida es corta, que hay que aprovecharla, contéstale que el infierno es eterno y hay que evitarlo. Tenemos que evitar el caer en ese lugar. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Eso. Hay un cielo y hay un infierno. Jesús nos invita a estar con Él. Dice, mire, piensen en esto. A mí me gustan mucho los ejemplos. Entonces piensen en esto. Que yo, su pastor, que los amo mucho, los quiero invitar a pasear. Como yo ya conocí Barú, fui a Barú y encontré un lugar súper chévere donde podemos ir a descansar, yo quiero invitarles. No tienen que pagar nada, ya lo pagué.
ya el transporte fue establecido. Vamos a viajar en la primera semana de enero. Del 1 al 10 de enero nos vamos para Barú. Todo pago. Aliste el chingue, aliste la maleta. Lo que sí les quiero recomendar es dos cositas. 1 de enero, 4 de la mañana aquí. Segundo, no, yo 4 de la mañana, puntual, porque a esa hora, si el avión sale, nos deja y perdemos todo. ¿Cierto? Entonces, todos nos vamos allá. Segundo, no me vayas a dejar excusas de nada. Ay, que es que el 1 de enero voy a amanecer trasnochado, que es que no sé qué, que es que la familia, que si no podré llevar a fulanito o a sutanito. No. No, porque ustedes son los que han estado acá conmigo. ¿Eh? ¿Están dispuestos? ¿Sí? Sí. ¿Lo vamos a pasar solos? Sí. No me va a decir Luisa Fernanda que el novio, que no sé qué, que nada. Marjorie, no me vaya a resultar que no, que es que Wilson, que nos comprometimos, que es que nos vamos a casar, ese nada. ¿Listo, mi hermano? Eso es lo que está haciendo Dios. Es exactamente lo mismo. Me está diciendo, mira, yo quiero llevarte conmigo para el cielo. Es mi reino. Yo sé que tú has cometido una que otra falta, pero no te preocupes, ya yo pagué el precio por todo. Ya. Tienes entrada, ya compré y sellé los pasajes para ti. Preparé morada para ustedes en la casa de mi papá. Ya, arreglado. Solo les voy a pedir un favor. Que cojan esta lámpara y lleven el aceite de mi espíritu para que mantengan una comunión constante conmigo. Es lo único que les pido. No más. Conózcanme y estén conmigo. Sean obedientes, porque esto es lo único que yo les voy a demandar. ¿No es más? Ahora la decisión es nuestra. Yo puedo estar diciendo, ay Señor, sí, pero es que yo tengo que trabajar, tengo que hacer negocios. Uy, es que vi un carro y tengo un sueño, y es que quiero comprarme mi apartamento. El Señor te dice, no pongas tus ojos en el mundo, ni en las cosas del mundo, porque te pueden distraer. No me digas que el día de oración, el momento de la oración, tú estás ocupado, porque ese puede ser lo que te haga tener una tardanza eterna, porque después de cerrada la puerta ya no hay nada que hacer. No me digas que mañana sí vas a empezar a estar juicioso. No, es desde hoy. No cuentes para mañana, porque mañana no sé si te decidas llamarte. De eso es que se trata, mis amados. Por eso no provoquemos esa tardanza eterna. ¿Puede imaginarse estar ante una puerta que jamás se va a volver a abrir? Jamás, nunca más se volverá a abrir. Por eso en Juan, porque casi siempre en el Evangelio de Juan se lee el versículo 3, 16 al 17, ¿sí? Que lo leímos hace un momento. Porque no envió Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que no ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí todo está bonito. Pero ¿por qué no leemos el 18? Dice, el que en él cree,
O sea, en el que él obedece no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. ¿Por qué la gente no quiere acercarse a Dios? Porque lo primero que hace es confrontar nuestro pecado. ¿A quién le gusta que le digan que usted la está embarrando? Nadie. A todos nos gustan que nos cepillen, que nos digan, ay, Luisa, ¿cómo está de linda? Ay, Luisa, ¿cómo eres de inteligente? Eso nos gusta. Pero que nos digan, Luisa, hay que estar más aferrados al Señor. Ay, pastor, no me ponga en evidencia. Me sacan son, pastor. Oye, conmigo. Pero Luisa no es así. Es al Señor. Es toda una mujer caos. Entonces, de eso se trata, mis amados. Tenemos que comprender esto para poderlo vivir. ¿Sí? Pero miren lo que dice, terminemos la lectura, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene de la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, más el que ¿qué? ¿Qué es practicar? Perdón. ¿Qué es practicar? Es hacer. Practicar es actuar. Es movernos conforme lo que creemos. Nosotros los cristianos necesitamos ser consecuentes. Yo digo y hablo de santidad, pues yo tengo que procurar hacerlo. ¿Qué es lo terrible de este mundo? Que ya no hay liderazgo, ya no hay a quién seguir. Antes uno decía, uy, mira, ya está Gaitán, y era un hombre que luchaba por el bienestar de la gente, y era un líder. Hoy ahí tenemos una crisis de liderazgo terrible, porque ya los que dicen ser líderes son mal ejemplo en todas las cosas. Por eso Jesús sigue siendo el único líder digno de seguir. Ni siquiera los pastores, nosotros fallamos. A veces se nos salta el parche también. Y si lo negara, ya sería más mentiroso todavía. Si quiero pasar por santo, ya estaría embarrándolo delante de los ojos de Dios. Porque Dios sí me conoce. Ante Él vivo a cara descubierta. Entonces, es necesario que, como dice aquí, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios o en Dios. Todo lo que tú hagas debe de ser de parte de Dios. Dios te lo enseñó. Hazlo. Él nunca te va a mandar a hacer las cosas malas. Él no le dice al esposo, sé infiel. Ni le dice a la esposa, vaya, póngale los cachos a su marido. No. Todo lo contrario. Porque es que cuando las personas vienen a Cristo, restauran sus hogares, restauran sus vidas, son transformados para bien. Porque Dios está ahí. Porque Él es la fuente inagotable de lo bueno. ¿Amén? Entonces, más que palabras, porque la fe es establecer la palabra de Dios en nuestras vidas por medio de la obediencia, más que por otra cosa. Por eso entonces hoy pregúntate si a la luz de la palabra, no a la luz de tus conceptos, sino a la luz de tu palabra, tú estás adentro o estás afuera. Hazte tú la pregunta. Señor, ¿yo soy obediente a tu palabra?
Ay, ¿conozco tu palabra? Porque ¿cómo puedo obedecer algo que no conozco? Si yo no tengo el aceite de la comunión para poder poner por obra lo que Dios me dice, ¿cómo voy a hacerlo? Aún es más, ¿creo en Dios? Y si creo en Dios, ¿lo conozco? ¿Cuántos atributos conoces de Dios? Son 36 por lo menos. 47. Entonces, ¿cómo puedes decir que crees en alguien que no conoces? Mire, hay tres básicos. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Pero hay algo que quiero decirte, Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nunca cambia. Quiero decirte que Él es soberano, que no hay nada que se escape de su poder y voluntad. Quiero decirte que Él es amor, sí, pero Él es justicia y santidad. Y Él obra a la vez en todo. Él no es, o sea, yo puedo decir que yo a veces soy justo, pero a veces no lo soy. Yo a veces obro con amor, pero a veces también obro con rabia. Dios obra en todas sus características integralmente. Por eso yo no puedo decir, Dios, tú me conoces, tú eres misericordioso. Sí, pero Él es justo. Y si Él sabe que te ha dado oportunidad para algo, como a las mujeres insensatas, les dio tiempo, les dio plata, porque tenían plata para comprar. ¿Qué fueron? No, aparte de insensatas, fueron negligentes. Su pecado fue la negligencia. Porque fueron y compraron el aceite, lo que pasa es que lo compraron fuera de tiempo. Mi relación con Dios es hoy, no mañana. Mi relación con Dios es ahora, no pasado mañana ni después. Es hoy. El momento de dar testimonio de Dios es ahora. No digas mañana empiezo. Para ti y para mí mañana no existe. Existe hoy. Tú puedes hacer planes para mañana. Dame una garantía de que vas a estar ahí. No la puedes dar. Por eso evaluémonos a la luz de la palabra para poder pasar esa puerta que es Cristo. ¿Amén? Inclina su rostro y vamos a orar. Amado Padre y Dios eterno, queremos darte gracias en esta mañana porque nos has enseñado que tú eres la puerta de la casa de vidas y que nadie podrá entrar si no es a través de ti, Señor. Queremos en esta mañana agradecerte porque nos hablas, porque el mayor pecado que podemos cometer es el no conocerte. Por favor, ayúdanos a comprender. Dios, permítenos rumiar esta palabra, Señor. Poder entenderla, masticarla, poderla comprender, Señor, para así tener la convicción de ponerla por obra, Dios. Tú nos hiciste un día a imagen y semejanza, Señor, pero nuestra necedad distorsionó toda tu obra, Señor. Ahora queremos volvernos a ti de todo nuestro corazón, Señor, rogándote, Dios, que nos permitas poner a la luz la oscuridad que hay dentro de nosotros. No queremos ocultar nuestro pecado. Queremos que tú lo confrontes, Dios, para así poder liberarnos
poder ser libres de todo aquello que nos quiere apartar de ti. Tú hoy nos has hablado a través de esas 10 vírgenes y demandas que para poder tener una relación contigo permanente y eterna es necesario que tengamos lámparas y aceites preparados con diligencia, Señor, porque fuera de tiempo ya no servirán para nada. Dios, quiero mantener una relación y una comunión contigo, Dios, pero no lo sé, no sé cómo hacerlo. Ayúdame. Derrama de tu espíritu en mí, Señor. Dame el querer como el hacer por tu buena voluntad. Revélate a mi vida, Señor. Sácame de la inmersión de la oscuridad y del tormento que a veces vivo, Señor. De esa dualidad de pensamiento, de esa lucha interna que tengo conmigo mismo, Señor. Que como Pablo dijo, miserable de mí, que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer en eso caigo, Señor. Perdóname. Dios, por favor, dependemos de ti, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Padre Santo. Danos la convicción de pecado, Señor. Dame convicción de que erro, Señor. Que no me crea santo por mí mismo, ni justo por mí mismo, porque es imposible, Señor. Porque nunca el naranjo dará peras, Dios. Nunca un hombre con una naturaleza pecaminosa podrá dar buenos frutos, Dios. A menos de que tú lo transformes. Pon tu mano sobre mí, Señor. Espíritu Santo, por favor, toca el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios. Danos esa convicción para pedirte que nos perdones. Hoy reconocemos que sí fallamos, que si hoy nos medimos a la luz de tu palabra estaríamos fuera de las puertas, Dios. Porque seríamos hallados negligentes. Porque tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado, Dios. Perdónanos, Señor. Ayúdanos en esta mañana para establecer los principios de tu palabra. No solamente conocerlos, sino ponerlo por obra, Dios. Mira que te lo rogamos en Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén. Y amén. Con esa misma actitud yo quiero invitarte a los que nos siguen por Facebook Live. Quiero invitarlos a que sean esforzados y valientes para congregarse. Es necesario que se congreguen. Como dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque eso los enfriará y los hará como esas vírgenes insensatas. Congréguense, busquen un lugar. Si quieren venir a acompañarnos, vengan, calle Primera 51 a 27. Aquí les esperamos, son bienvenidos. Si no, busque un lugar donde el Señor lo guíe. No lo haga por emociones o porque le queda más cerquita. Hágalo porque el Señor le dice, allí te he colocado, ahí te quiero ver. Amén. Así que mis amados, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Le dices que termine el video.